La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, nos dice lo siguiente: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es interesante que cuando una persona está a punto de decidir por Jesús, a través del bautismo surgen dudas y surgen muchas preguntas. Y también, por supuesto, algunas excusas. En mi caso, cuando en un momento me vi confrontado con las verdades de Dios, con la Biblia, con la palabra de Dios, y yo llegué a la conclusión de que sí, este era el lugar. Este era el lugar correcto. Esta era la iglesia que me enseñaba lo que la Biblia decía. Pero en mí había dudas. ¿Y si me bautizo, cómo podría yo dejar de hacer las cosas que estaba acostumbrado de hacer por muchos años? Imagínate, toda una vida llena de costumbres, llenas de hábitos, llenas de situaciones, y de la noche a la mañana, cuando te entregas a Jesús, tienes que dejarlo todo, tienes que empezar una nueva vida, una vida diferente conforme a la palabra de Dios. Había dudas y sí, yo no quería tomar esa decisión porque tenía miedo de fallar. Muchas personas también tienen miedo. Estaré hablando para alguien en este momento, en esta hora, que ya estudió la Biblia. Tú ya estás en los caminos de Dios prácticamente, y como te dicen tus amigos o algunas personas, lo único que te falta a ti es bautizarte, ser bautizado, porque tú ya eres prácticamente un adventista, tú prácticamente ya eres un cristiano. ¿Por qué te detienes y no das el paso siguiente del bautismo? Es por miedo, ¿verdad? ¿Pero miedo a qué? Miedo a fallar. Sí. También me pasó lo mismo. Yo tenía miedo de fallar. Yo decía, yo no quiero ser como tantas personas o como tantas otras personas que un día se bautizan, un día toman la decisión de seguir a Jesús, un día inician una nueva etapa, pero al final de algunos o pocos días recaen o tienden a equivocarse o a volver a sus antiguas costumbres, hábitos. Esa era una de las razones del por qué yo no tomaba el paso del bautismo. Sin embargo, en mi mente yo creía que en algún momento de mi vida, en algún momento yo iba a dejar de hacer las cosas antiguas, lejos de la Biblia, y de pronto un día iba a amanecer ya sin ganas de ninguna tentación. Entonces esperaba ese día. Pero pasaban los días y nunca llegaba ese día, porque no funciona así una decisión para seguir a Jesús. Cuando tú decides por Jesús, no es que te proteges de todas las tentaciones y que ya no vas a pecar nunca o te vuelves una persona impecable, inmaculada. No funciona así. No es que cuando tú desciendes a las aguas del bautismo y cuando sales del bautisterio, tú ya eres una persona perfecta, santa y sin mancha. No funciona así. No es eso lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia me enseña es que este es un nuevo nacimiento. Es como cuando tú, no sé si en algún momento viste algún reportaje o quizás en tu propia experiencia, ¿cómo es que nacen los niños? Los niños no nacen saltando, corriendo con fuerzas. No, ¿cómo nacen los niños? Los niños nacen bebitos, bebés indefensos, no pueden caminar. Entonces poco a poco van aprendiendo a caminar, primero a gatear, después a caminar, y cuando ya están caminando algunas veces se caen y se lastiman, lloran. De manera similar, cuando tú aceptas a Jesús, cuando tú te entregas a Jesús, tú naces a una nueva vida. Y si eres un bebé espiritual y necesitas de Dios, necesitas de un papá que te guíe, que te levante, que te encamine.
Y sí, en algunas ocasiones tú vas a caer, te vas a lastimar, pero si tú como padre, cuando tu hijo se lastima o se cae, tú lo curas, le consuelas, lo consuelas, imagínate cuánto más Dios. Por eso es que si tú estás estudiando la Biblia, estás tú aprendiendo de Dios y estás dudando, ¿me bautizo o no me bautizo? ¿Tomo la decisión por Cristo o no tomo la decisión por Cristo? ¿Es tiempo ya o espero un poco más? ¿O estás posponiendo, postergando, vez tras vez, fecha a fecha, y no tomas el paso del bautismo? Déjame decirte que ya no tienes que correr más, ya no tienes que avanzar más, porque Jesús viene a darte libertad. Pastor, ¿qué tiene que ver la libertad con el bautismo? ¿Sabes una cosa? Que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, dice la Biblia que el pueblo de Israel era esclavizado. Es decir, el pueblo de Israel en Egipto era un pueblo esclavo. Capítulo 1, 2, 3, 4 en adelante de Éxodo, dice que el pueblo de Israel estaba en Egipto como un pueblo esclavizado. Entonces Jesús, dice la Biblia, o Dios llama a Moisés y le dice: he visto la aflicción de mi pueblo, que ellos están sufriendo, están siendo esclavizados, pero ellos no tienen por qué seguir así. Por lo tanto, yo los libertaré. Y dice la palabra de Dios que usó a Moisés y Aarón, su hermano, para que finalmente a través de ellos pueda hacer milagros portentosos, y finalmente llevó al pueblo a salir de Egipto y enrumbarlos rumbo a la tierra prometida. Es interesante que una de las preguntas que uno se hace es ¿por qué Dios tenía que sacarlos de Egipto a fin de llevarlos a la tierra prometida, a la tierra de Canaán? Claro, la respuesta es muy sencilla, porque mientras ellos vivían en el territorio de Egipto, mientras el pueblo de Israel viviera dentro de los territorios o de los límites de Egipto, ellos no podían ser libres. Egipto representa el terreno de la esclavitud. Egipto representa el terreno del cautiverio. Egipto representa el terreno de las cadenas, de la servidumbre. Entonces, Dios los tenía que sacar del territorio de Egipto, de los límites de Egipto, para que ellos fueran un pueblo libre, para que vayan a Canaán. Sin embargo, entre Egipto y Canaán, ellos tenían que cruzar por un lugar extraordinario que se constituyó un milagro. ¿Recuerdas? Sí, el Mar Rojo. Tú conoces la historia, capítulo 12 del libro de Éxodo, dice que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, salió, sí, de los contornos de Egipto rumbo a Canaán y cruzó el Mar Rojo. Capítulo 13 también del libro de Éxodo. Si es que el pueblo de Israel no hubiera cruzado los límites del Mar Rojo, los egipcios los hubieran seguido persiguiendo y hasta capturado, y nuevamente los hubiera convertido en esclavos. Aun cuando ellos habían salido y se habían escapado, habían tomado la decisión de abandonar Egipto, si ellos no salían de los límites de Egipto, ellos podrían ser capturados nuevamente por los egipcios y nuevamente esclavizados. Entonces, si tú o si el pueblo de Israel quería ir a la tierra prometida, si el pueblo de Israel quería ser un pueblo que viva en plenitud en una tierra donde fluye leche y miel, tenía que salir de Egipto y cruzar el Mar Rojo. ¿Qué representa cruzar el Mar Rojo? Pedro nos diría que el cruce del Mar Rojo representa el bautismo. Sí,
Solo cuando nosotros cruzamos el Mar Rojo, nos adentramos al territorio de Dios. Es decir, abandonamos el terreno de Egipto, del enemigo, donde el enemigo nos puede esclavizar, nos puede lastimar, nos puede capturar, nos puede lastimar y hacernos daño, para irnos al territorio de Dios. Y el paso, el milagro, es el Mar Rojo. Y el Mar Rojo en este tiempo es el bautismo. Por eso es que el bautismo es un milagro. Por eso es que el bautismo, al igual que el cruce del Mar Rojo, que hoy mucha gente cuestiona y dice, no creo que sea cierto, es improbable, no hay evidencias, dicen algunos críticos de la Biblia, y sin embargo, es la verdad, es la palabra de Dios. Y aunque parezca increíble, aunque parezca un evento extraordinario y aunque parezca un evento inexplicable, muy probablemente al entendimiento del ser humano, es un hecho real porque es un milagro. Y los milagros no se cuestionan, los milagros se aceptan. El bautismo es un milagro. El bautismo es un evento milagroso. Ya tuviste gente que estaba esclavizado por sus deudas, sus adicciones, sus problemas. Finalmente un día aceptaron a Jesús y tú dices, wow, ¿qué pasó con esa persona? Estás irreconocible. No es que esa persona decidió apenas, no fue su propia fuerza de voluntad apenas, fue Dios quien le ayudó a obrar esa nueva vida. Por eso, si tú estás dudando, estás con miedo a entregarte a Jesús, tranquilo. Cuando tú te entregas a Jesús, tú vienes a ser parte del terreno de Dios, del territorio, del pueblo de Dios. Y el enemigo, así como el faraón y sus huestes y sus ejércitos fueron tras el pueblo de Israel para capturarlo. Y cuando llegaron, no pudieron hacerle nada porque estaba allí en medio el Mar Rojo. Así también, cuando un hijo de Dios decide por Jesús a través del bautismo, pone una brecha, pone un límite, y de lo que antes era amigo de Satanás, hoy se convierte en amigo de Dios para una nueva vida. El texto dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, dice lo siguiente: y ellos le han vencido por medio de la sangre de Cristo. Amén. Y ellos le han vencido por medio de la sangre de Cristo. ¿Qué te parece? Han vencido. Yo quiero que marques aquí esto de acá. Esta es una verdad extraordinaria. Solo los que fueron librados o solo las personas libres pueden vencer en el gran conflicto. Es decir, si tú quieres ser un victorioso, tienes que ser libre. Si tú quieres ganar una batalla, tú tienes que ser libre. Si tú quieres tener victoria en el conflicto de tu familia, en el conflicto de tu vida, en el conflicto de tus recuerdos, de tus dudas, tú tienes que ser libre. Y la única persona que puede hacernos libre es Cristo Jesús. Fíjate lo que dice aquí en el libro de Juan capítulo 8. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Juan capítulo 8, versículo 32. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Mira lo que dice el texto. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. En la Biblia, en la palabra de Dios, hay por lo menos dos verdades extraordinarias a la que podría hacerse referencia en este texto. En primer lugar, la Biblia
El libro de Juan capítulo 17, versículo 17 dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué podría significar ese texto? Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Se está refiriendo a la Biblia? Muy probablemente. Pero fíjate lo que dice el libro de Juan también, capítulo 14, versículo 16. Es interesante la palabra de Dios que dice de la siguiente manera. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en el libro de Juan. Dice allí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Capítulo 14 del libro de Juan, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pregunta, ¿quién según Juan es la verdad? Jesús. Entonces, cuando decimos o leemos el texto, y conocerán la verdad o conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿a quién se está refiriendo? Se refiere a la Biblia, pero más específicamente se refiere a Jesús. A Jesús, sí. Yo te pregunto, ¿tú conoces a Jesús? Tú ya conoces a Jesús. Por lo tanto, quiere decir que tú eres una persona libre. Entonces allí me puede decir alguien, pastor, pero estamos en un país libre. Es más, en Perú, en las estrofas del himno nacional dicen, somos libres, seámoslo siempre. Y la pregunta es, ¿será que somos libres realmente? Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que el ser humano es una persona libre y nadie puede coartar su libertad. Y la gran pregunta es, ¿realmente eres una persona libre? ¿Realmente la humanidad es libre? Y tú puedes decir, claro, pastor, yo soy libre porque puedo ir a donde quiero, puedo hacer lo que quiero, puedo saltar, puedo hacer muchas cosas. Soy libre, pastor. ¿Hay alguna duda de eso? Y sin embargo, la palabra de Dios nos dirá que todo aquel que hace las obras del enemigo se convierte en un esclavo de Satanás. Como estábamos hablando inicialmente, cuando nosotros estamos en el territorio del enemigo, en el territorio de Satanás, nosotros podríamos estar libres, sí, libres porque no estamos encadenados, porque no estamos en una cárcel, porque estamos en un país democrático, pero eso no significa que seamos libres, porque hay una libertad que está coartada, y esa es la libertad que está coartada por el pecado, está obstaculizada por la maldad. Sí, cuando nosotros hacemos las cosas lejos de la palabra de Dios, cuando nosotros hacemos las cosas apartados de la palabra de verdad, nosotros somos esclavos. ¿Esclavos de qué? Esclavos de nuestros vicios, esclavos de nuestras costumbres, esclavos de nuestros preconceptos, esclavos de nuestros traumas, esclavos de nuestro pasado, esclavos de nuestros recuerdos, esclavos de nuestros hábitos, esclavos hasta inclusive de personas que nos han vuelto dependientes y que son muy influyentes en nuestras vidas y muchas veces no se pueden hacer muchas cosas por esas personas, porque no haces lo que quieres, sino haces lo que Satanás quiere. Entonces tú preguntas a personas, ¿y por qué? O te preguntas, o hay personas que se preguntan, dicen, ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué? Por más psicólogo, por más decisiones, por más promesas que hago, no puedo cambiar. Hay gente que se promete y nunca cumple. Hace algún tiempo una persona me decía, pastor, por favor, converse con mi esposa. Sí, yo soy una persona de mal carácter y yo cuando bebo licor me descontrolo y me desconozco y hago cosas que nunca quisiera hacer.
Me dicen, pastor, pero ¿puede creer usted que le estoy diciendo la verdad? Porque yo no quiero hacer malo. Yo no quiero ser malo. Yo no quiero hacer las cosas mal. Yo quiero ser un buen padre. Yo quiero ser un buen esposo. Yo quiero ser una buena persona, pero no sé qué me pasa. No puedo porque no tengo dominio propio. Me prometo vez tras vez, pero no puedo cumplir. Pero pastor, yo quiero ser diferente, solo que no puedo. Esa persona aparentemente es libre porque sí vive, ya dije, en un país democrático, vive libre, puede ir a donde quiere, pero no puede hacer lo que él quiere. Me dejo explicar. En su mente, en su decisión, él quiere ser un buen padre, pero no puede. Y no puede no porque no quiera, sino porque es un esclavo a la luz de la Biblia de Satanás. Es decir, que todo aquel que hace las cosas que están en contra de la voluntad de Dios se convierten en esclavos de Satanás. Jesús lo dijo, son hijos del diablo. Pastor, usted está utilizando términos muy fuertes, es muy duro. Pero entiende que el enemigo ha venido a hurtar, es mentiroso desde el principio. El enemigo es el enemigo justamente, y con el enemigo no se juega. Pero Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vuelve la pregunta inicial. Pastor, gracias a Dios, puede decir alguno, yo conozco a Dios. ¿Estás seguro? ¿Tú conoces a Dios? ¿Tú conoces a Jesús? Sí, pastor, lo tengo pegado ahí en mi pared. Sí, pastor, lo tengo colgado aquí en mi crucifijo. Sí, pastor, lo tengo aquí en mi billetera, en una calcomanía o una estampita. Conocer a Jesús es más que solamente es rezar el Padre Nuestro o asistir a la iglesia o al templo. No. Conocer a Jesús tiene que ver con conocerlo de verdad, de manera profunda, en una relación real con Dios. Yo te pregunto, si tú terminas de ver este video, aquí seguramente está apareciendo o apareció en algún momento mi nombre, yo soy el pastor Jason Cordero. Y si tú más tarde o mañana eres preguntado por otra persona, una pregunta te dice, ¿conoces tú al pastor Jason Cordero? ¿Tú qué le responderías? Muy probablemente tú le dirías, sí, lo conozco, he visto que predica en un video. O serías quizás de la persona que responde, sí, al menos he escuchado por allí un video, sé que es pastor. Pero en realidad, si responderías con verdad y según la Biblia, tú dirías, no lo conozco. Y sí, no me conoces porque para conocerme realmente tendrías que convivir conmigo, tendrías que saber cuánto mido, cuánto calzo, cuáles son mis preferencias, mis gustos en la comida, mi deporte favorito, etcétera, etcétera, etcétera. Ya ves que conocer a alguien no es simplemente de saber su nombre o saber dónde vive o saber a qué se dedica. Entonces, solo podrás ser libre de cadenas, solo podrás empezar una nueva vida, vivir la vida que tú quisieras, la vida que tú anhelaste cuando te casaste, la vida que tú anhelaste cuando eras joven o cuando eras niño, cuando tú conoces a Jesús, cuando tú lo conoces realmente. ¿Y sabes cómo se conoce que realmente conoces a Jesús? Valga la redundancia. Dice la Biblia en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Dice lo siguiente. Vamos aquí. El que dice, yo lo conozco. Miren esto, ¿eh? El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Quién es la verdad? Jesús. Quiere decir que es mentiroso porque no tiene la verdad y la verdad es Jesús. Por lo tanto,
¿cómo sabemos si le conocemos o no a Jesús? Porque por ahí puede decir, no, yo sí lo conozco, y si entráramos a un lugar y dijéramos o preguntásemos, ¿cuántos conocen a Jesús? Muy probablemente el 100% del auditorio podrían decir que conocen a Jesús, pero ya vimos que no se trata apenas de conocer su nombre, conocer detalles superfluos o superficiales. Se trata de una relación. Entonces la pregunta es, ¿cómo sé si conozco o no a Jesús? La respuesta es si guarda sus mandamientos. Y de esto ya hablamos en algunos temas atrás. Solo conocemos a Jesús en la dependencia que tenemos con Él. Y esto se manifiesta cuando guardamos sus mandamientos. Pero esto no termina acá. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Y con esto vamos a descubrir una cosa impresionante, una verdad impresionante. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Que dice, y todos los mentirosos. Este texto está refiriéndose o está haciendo referencia a la tierra nueva. Está hablando de la recompensa que recibirán los que no han vivido de acuerdo a la verdad, los que no le han conocido a Jesús, de aquellos que decían, yo lo conozco, pero no hacían su voluntad. Esas personas son consideradas por la Biblia como mentirosos. Y pues son mentirosos porque la verdad no está en ellos. Y la verdad no está en ellos porque ellos no guardan sus mandamientos. Y no guardan sus mandamientos porque no le conocen. Y no le conocen porque ellos no son libres. Entonces, volviendo al texto inicial, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Quiénes son los que han vencido? Las personas libres, las que han conocido a Jesús, las que han vivido de acuerdo a la verdad. No los mentirosos, sino aquellos que conocen a Jesús y tienen a Jesús en sus corazones. Sí, no es fácil vivir una vida guiado por Jesús. No es fácil vivir una vida según la palabra de Dios. Pero ¿sabes? No estás solo. Cuando nosotros conocemos a Jesús, cuando nosotros tenemos una relación íntima con Dios, orando cada día, estudiando cada día, hablando de Él cada día, desarrollamos nuestro conocimiento de Dios. Y cuanto más conocemos a Dios, más le amamos. Y cuanto más le amamos, más confiamos en Él. Y cuanto más confiamos en Él, más ayuda recibimos de parte de Él. Amén. Yo sé que tú estás dudando allí donde tú estás, quizás estudiando, quizás viendo a algunas personas y dices, pastor, me gustaría tomar la decisión del bautismo, me gustaría entregarme a Jesús, pero no puedo, no tengo fuerzas. Tú solo no puedes. Tú solo puedes tener intenciones, tú solo puedes inclusive tomar decisiones, pero no puedes hacerlo solo, no puedes vencer solo porque necesitas de una fuerza superior, de alguien superior, de alguien que fue victorioso, de alguien que venció, de alguien que está dispuesto también a ayudarte. No sé qué estás pasando, no sé lo que estás viviendo, pero sí sé que Dios es poderoso, te ama y quiere ayudarte, quiere darte libertad, porque solo con libertad es posible la victoria en Cristo Jesús. Amén. Allí donde tú estás, hoy puedes entregarle a Jesús tu corazón y tu vida. Allí donde tú estás, puedes empezar una nueva historia.
Jesús puede empezar un cambio en tu corazón y en tu vida. ¿Estás dispuesto a ello? Hoy puedes empezar una nueva historia. Allí donde tú estás, escribe en los comentarios, busca un templo adventista, llama a un adventista, escríbenos y entrégate a Jesús. Si esa es tu decisión, inclina tu rostro allí donde tú estás. Padre, en tus manos poderosas encomiendo la vida de tu hijo, de mi amigo que está escuchando, de mi amigo que está viendo el video, de la joven, de la señorita, de la persona que está asistiendo a este video. Haz un milagro en su vida. Dale libertad, libertad para que sea victoriosa. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.